Pero yo sí, en eso que vamos a perder un poco, que nos vamos a ahorrar de tiempo, quería decirles esto. Cuando yo recibo la carta de ASIPI, que por cierto, muchísimas gracias, y me invitan a ser moderadora de este panel, lo primero que pensé fue, y 3 veces lo volví a leer y lo volví a leer, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Recursos naturales he ido tampoco a leer, y he leído, y he leído, y he leído hasta hoy. Así que por supuesto no soy ninguna experta, pero luego en la noche me quedé pensando, increíble, gracias a CIPI, porque además en el mes que celebramos la propiedad intelectual, que además es relativa a exaltar los valores de la mujer en la innovación, me toca ser moderadora en un panel, el único panel donde todas vamos a ser mujeres y en donde la presidenta de ASIPI es mujer. Así que gracias, de verdad, muchísimas gracias. Y otro gol, para hablar que en la época ya de la FIFA, es juntaron a 2 estrellas. Yo les dije que no iba a decir mucho de ellas, lo sé. No puedo porque quiero que más las escuchen, pero solo quiero decirles algo. Paola lo que nos va a hacer es regresar a las ciencias naturales de nuestra infancia, con unas diapositivas fantásticas, con ejemplos buenísimos. Nos va a hablar de la Convención de Brasil, de la diversidad biológica, del protocolo de Nagoya. Nos va a dar casos súper interesantes que antes no teníamos. Hoy, hace unos minutos dijo, ahora explotaron los casos. Y Silvia nos va a dar tips de contratos, de qué deberíamos de pensar los abogados de propiedad intelectual al momento de entrar en este tipo de negociaciones en cualquiera de las partes. Ideal, ¿verdad? Siempre pensar idealmente de ayudar a las comunidades y en otra a una farmacéutica o quien fuera, ¿verdad? Entonces nos va a hablar también de eso, nos va a dar tips y también casos concretos. Son personas fabulosas. Tengo que decir un poco de ellas, sin lugar a dudas, pero muy poco, y empezamos. Paola es asociada senior del estudio Gordó-Jovel de Argentina, profesora de la Universidad de Belgrado en Argentina. Lo tengo acá porque no puedo perder nada, si lo voy a decir tampoco. Se encuentra asesorando al Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de la provincia de Chubut y elaborando la normativa de la provincia en materia de acceso a recursos genéticos. Silvia es asesora legal de ProInnova, de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica, asesora legal de la Oficina Nacional de Semillas de Costa Rica y como consultora internacional. Es abogada y con un doctorado en agronomía, en ciencias agrícolas, de la Universidad de Costa Rica. Sin más, de verdad, disfrútenselo, son brillantes. Bueno, para el aparatito. Bueno, primero que nada agradezco esta presentación, agradezco al Comité Ejecutivo de ASIPI por estar acá. Muchas gracias. Bueno, la vida profesional me llevó hace unos 5 o 6 años a la Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Ciencias Exactas, porque tenían un problema con unas levaduras, con unos microorganismos que no sabían si podían disponer de esos recursos genéticos para usarlos comercialmente. La directora de Vinculación y Transferencia Tecnológica me dice, vos que conocés de temas ambientales o de propiedad intelectual, ¿nos puedes ayudar a resolver? O sea, ¿podemos realmente disponer de este recurso? Y ahí me enamoré del mundo de los recursos genéticos, puedo decirlo de esta manera. Los que me conocen saben que soy un poco entusiasmada. Y agradezco a mi socio, que no pudo venir, que es Ricardo Gordó-Jovel, que comparte mi entusiasmo, porque bueno, esta temática la verdad que a mí por lo menos me requiere mucho tiempo de estudio y eso hace que el día a día se me complique. Voy a tratar de volcarles a ustedes, de comprometerlos, porque me parece que como profesionales de la propiedad intelectual tenemos una responsabilidad en esta temática, porque se está regulando, cada vez se está regulando más, y bueno, y me he encontrado
dentro de esta regulación con que si el Estado Nacional tiene el dominio, o sea, es el dueño del recurso genético, es dueño también de la propiedad intelectual. Bueno, si somos nosotros que estamos en el mundo de la propiedad intelectual, sabemos que no es tan así. Entonces, bueno, eso me llevó a meterme de cabeza y, bueno, tuve la suerte de que la vida me llevó a la Dirección de Conservación de Parques Nacionales. Ahí estuve 2 años en el día a día de los permisos de investigación, leyendo cómo es un permiso. Me enamoré de la biología, de lo que hacen los biólogos, del trabajo. Los biólogos a las ciencias naturales son como los abogados al derecho, porque es impresionante la cantidad de posibilidades que pueden llevar a la investigación, con lo cual compartimos con la panelista nuestra opinión de que no podemos cercenar la investigación. Pero bueno, sí podemos colaborar y en este caso es muy importante que interactúe el Estado por un lado, los institutos de investigación y los interesados en la comercialización del resultado de las investigaciones. Son procesos que llevan mucho tiempo, con lo cual no podemos restringirlos de ninguna manera. Y bueno, voy a intentar volcar en estos minutos, introducirlos a esta temática y espero que se entusiasmen como estoy entusiasmada yo. Bueno, como dijo Ninochka, lo primero... también hay una profesora mía que también le quiero agradecer que está acá, no sé si la veo, Alicia, que dijo que cuando damos una presentación lo más importante es dar, 3 ideas repetidas 3 veces. Yo lo que voy a tratar primero es qué son los recursos naturales y la biodiversidad, por qué nos interesa esta temática, qué dicen las normas y por qué tenemos que estar alertas, qué sanciones existen hasta ahora. Voy a tratar de que estas 3 ideas, al final de la presentación, tengamos por lo menos, quizá nos vayamos con más preguntas, pero bueno, tengamos una conclusión. Cuando hablamos de recursos naturales, hablamos de aquellos elementos de la naturaleza que utilizamos para satisfacer nuestras necesidades diarias. El agua, el aire, los suelos y la biodiversidad. Cuando hablamos de la biodiversidad, ¿de qué hablamos? De la variabilidad de organismos vivos. O sea, todo aquello que tiene vida integra la biodiversidad. El reino, bueno, los distintos reinos, el reino animal, acá tenemos para que ver todo lo que incluye la biodiversidad. Es cierto, tengo hijas adolescentes, pero bueno, me llevaron a la primaria en materia de biología. Y uno de los reinos que más me llamó la atención es el reino de los hongos. ¿Por qué? Porque justamente dentro de nuestro ordenamiento jurídico, por lo menos en Argentina, si no tenemos previsto, tenemos que empezar a analizar por analogía cuál es la naturaleza jurídica de ese recurso, para ver después si puedo disponer o qué normativa se aplica y qué recaudos tengo que tener en cuenta. Si bien les voy a dar un caso práctico, no es un caso real, sino es un caso inventado, pero bueno, a raíz de una publicación científica que leí hace poquito, dentro de los hongos hay más de 100.000 especies o variedades y hay hongos que son parasitarios. Estos hongos que son parasitarios, por ejemplo, en el caso de las hormigas, crecen dentro de otro organismo. ¿Qué pasó? Esta nota me pareció súper interesante para que sepan que estamos dentro de esta temática y que tenemos que involucrarnos. Bueno, los recursos naturales de la biodiversidad y sus reinos, y habla de que, en este caso, esta hormiga lleva a su hormiguero un hongo y este hongo ataca y manipula todo el cuerpo de la hormiga y no se come el cerebro, o sea, no llega al cerebro. Entonces, ¿qué hace? El comportamiento, la hormiga pierde la posibilidad de controlar sus miembros y al perder la posibilidad de controlar sus miembros, hasta podría llegar a usarse ese comportamiento como, bueno, algún controlador de
bueno, la hormiga finalmente se termina muriendo, con lo cual podría llegar a ser un controlador biológico de plagas, o podría llegar, dentro de lo que es la investigación, usarse como ver sus propiedades medicinales como antitumorales. O sea, no estoy hablando de ciencia ficción, estoy hablando de la realidad. Algunos datos viejos y algunos datos nuevos, ya que estamos en el marco de esta presentación, de este seminario, es importante saber que, bueno, 10 de los 25 fármacos más vendidos en el mundo hace más de 20 años eran derivados de fuentes naturales, movían más de 150.000 millones de dólares. Y también otro dato interesante es que alrededor del 80% de la población mundial depende de las medicinas tradicionales. De hecho, todos en algún momento debemos haber consumido algo. Y un dato reciente que bueno, voy a complementar después con la presentación, va a complementar Silvia con esta presentación, es qué pasa con la biología sintética, que se estima que el valor de mercado para el 2020 van a ser 40.000 millones de dólares anuales. ¿Entra dentro de esta temática de acceso? ¿La tengo que tener en cuenta? ¿No la tengo que tener en cuenta? Para lo cual, lo primero, y acá vuelvo al primer objetivo de la charla, cuando hablo de recursos naturales, de recursos genéticos, ¿de qué estoy hablando? ¿Es lo mismo decir recurso genético que recurso biológico que recurso natural? ¿Y el material biológico qué es? Y acá me voy a biología. Material biológico, si voy muy rápido me detienen, pero bueno, tengo poco tiempo. Cualquier componente biótico con vida. Recurso biológico, cualquier componente biótico con valor real o potencial. Cuando hablamos de material genético, de recurso genético, tenemos que ver que contenga unidades funcionales de herencia. Estos conceptos, estos 4 conceptos que parecen sencillos, llevados a la práctica son súper complejos y cuando estos 2 años que estuve en la dirección de conservación, todo el tiempo era, bueno, esto se incluye, esto no se incluye. Acá tenemos que firmar un ATM o no tenemos que firmar un ATM, que ya vamos a ver qué es eso. Entonces, para las personas que trabajan en el Estado, que tienen esta temática a su cargo, es súper importante que estos conceptos estén bien definidos. Y nosotros que somos abogados que venimos del mundo de propiedad intelectual, a algunos nos tocará regular, a otros nos tocará asesorar a las universidades, a otros nos tocará asesorar a nuestros clientes. También tenemos que tener claros estos conceptos para ver si estamos o no estamos comprendidos dentro de la norma para evitar abusos. Bueno, y hecha esta introducción, empezamos en la norma madre, que es de 1992, que es el Convenio de Diversidad Biológica, que nace justamente como consecuencia de la reducción de la biodiversidad. Los objetivos principales de este convenio de biodiversidad son la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Por eso hice la introducción de qué es un recurso genético, porque este convenio de diversidad biológica del que somos más o menos 193 países parte, por lo menos en Argentina forma parte dentro de nuestro ordenamiento jurídico, con lo cual es un compromiso internacional que tenemos asumido, con el que tenemos que cumplir. No creo que nadie en este seminario no esté de acuerdo con los objetivos del convenio de diversidad biológica, porque todos queremos conservar el ambiente, todos queremos que haya un uso sostenible de los componentes, y nos hace más ruido esto de la distribución de beneficios justa y equitativa. ¿Qué es eso? Voy a tratar de darles mi opinión. O sea, cuando hablamos de cómo se cumplen estos objetivos del convenio de diversidad, mediante un acceso adecuado a estos recursos, una transferencia apropiada de las tecnologías
y teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y esas tecnologías y por qué no mediante una financiación apropiada. La gran importancia de este convenio también de diversidad biológica, además de estos objetivos, es que establece el estatus jurídico de los recursos genéticos. ¿Esto qué significa? Antes los recursos genéticos eran considerados como de toda la humanidad, con lo cual si yo veía una levadura en la China e investigaba en Argentina, podía disponer perfectamente y podía avanzar con esa investigación. Este convenio de diversidad biológica le da a cada estado la potestad jurídica de regular sobre sus recursos genéticos dentro de su territorio, con lo cual lo que para Argentina puede llegar a ser, si Argentina dice, bueno, todo el mundo venga acá a Argentina a acceder a los recursos biológicos y usarlos por todo el mundo, perfecto, es una normativa argentina, pero si Argentina restringe ese acceso a los recursos biológicos o a los recursos genéticos y restringe la investigación, bueno, por lo menos vamos a tener que ver qué normas, estar alertas de qué normas son las con las que tenemos que cumplir. Luego de este convenio de diversidad biológica, que no era operativo, sí establecía el marco básico, aparece recientemente otro convenio del 2010, que entró en vigencia en el 2015, que es el Protocolo de Nagoya. Y este Protocolo de Nagoya nos tiene que interesar a nosotros, los agentes de propiedad intelectual, porque vieron que al principio yo dije, bueno, recurso biológico no es lo mismo que recurso genético. Si vamos a hacer un paralelismo, vamos a ver los ejemplos un poquito más adelante, pero vamos a la hormiga. La hormiga sería el recurso biológico, el hongo sería el recurso biológico. La información genética de la hormiga o la información genética del hongo va a ser el recurso genético que va a estar regulado por esta normativa. Pero bueno, acá de nuevo es importante tener claros los conceptos, porque si no se regula, si yo no tengo claro a qué puedo acceder y a qué no puedo acceder, seguramente me encuentro en problemas de interpretación. ¿Quién va a tener que resolver? Va a tener que resolver un juez. Hasta ahora no conozco casos, no sé si vos, Silvia, conoces alguno después, algún caso que se haya tratado judicialmente. Bueno, estos son términos generales sobre recursos genéticos y en qué avanza Nagoya justamente en el artículo 2 que les acabo de mostrar, en que incluye los derivados. Entonces, si incluye los derivados, todos los que estamos en el mundo de la propiedad intelectual tenemos que saber, por lo menos, que esta normativa existe y si el producto que voy a patentar o el procedimiento que voy a patentar fue accedido, o sea, se accedió de manera, primero si existe normativa en el país de origen de esa investigación, y segundo si se accedió de manera legítima. ¿Qué agrega Nagoya? Bueno, ya les dije que incluye los derivados y bueno, y lo que regula también este tratado es bueno, que se requiere el consentimiento fundamentado previo del país de origen y hay que establecer en qué condiciones se otorga el consentimiento fundamentado previo, que también va a hablar Silvia más adelante. Les voy a contar un poco el caso de Argentina. En Argentina tenemos un gran problema porque no tenemos una ley nacional de recursos genéticos, o sea, si bien incorporamos al protocolo de Nagoya y al convenio de diversidad biológica a nuestro ordenamiento, porque tenemos 24 jurisdicciones y dentro de esas 24 jurisdicciones tenemos también la administración de parques nacionales, que bueno, figura que es una jurisdicción independiente en esta temática, con lo cual puede regular. Eso dificulta muchísimo la actividad de investigación, con lo cual, ¿por qué? Porque bueno, los investigadores están perdidos, ¿qué hacemos? ¿Pedimos un permiso acá? No, vayan todos a investigar a parques, que en parques te dan fácil el permiso, no, vayan todos a la provincia de Salta, no, en Catamarca directamente deniegan los permisos. Entonces, con razón o sin razón, es importante que los abogados nos involucremos en esta temática. En Argentina sigo
si bien tenemos esta inequidad legislativa en los distintos distritos provinciales, tenemos una norma cerrojo que para las importaciones y exportaciones de material biológico, que es una resolución del Ministerio de Ambiente. Con lo cual, tenemos que tener en cuenta que para investigar dentro de Argentina, para ingresar o exportar material biológico, necesita una autorización del dueño del recurso. ¿El dueño del recurso quién es? Y puede ser la provincia o puede ser el Estado Nacional en el caso de parques nacionales. Con lo cual, cuando entramos a ver ejemplos para ver si realmente tengo que estar alerta con esta problemática o con esta normativa, entramos a analizar casos reales y casos de laboratorio. Bueno, empezamos a hacer dentro de la Dirección de Conservación un ejercicio con cada uno de los recursos. Bueno, con las hormigas, la hormiga es un recurso biológico, la información genética de la hormiga es un recurso genético. ¿Se aplica o no se aplica en Nagoya? ¿Tengo que regular o no tengo que regular? Y lo cierto es que ante la duda, algunas oficinas públicas prefieren denegar un permiso de investigación, con lo cual de nuevo estamos en un escenario complejo para lo que a nosotros nos importa, que es la innovación y el desarrollo, porque si de movida me deniegan una investigación que dentro de 5, 10, 15, 20 años puede llegar a ser la cura contra el cáncer, y realmente me parece que no estamos equivocados, o sea, no estamos tampoco cumpliendo con los objetivos del convenio. Este es un caso que les voy a relatar, en el que me tocó participar, que me pareció súper interesante volcarlo, porque cuando hace 5 años empecé a estudiar esta normativa, los casos eran aislados y cada vez tenemos más. Este es si bien no voy a compartir los términos en que se arribó a una negociación, sí me interesa que sepan que, bueno, en la industria cervecera, a raíz de unas levaduras que se descubrieron en la Patagonia, estas se resultaron ser valiosas para la industria por su estado natural. Les voy a pasar un videíto que a mí me interesa para que vean. Ay. ¿Cómo lo...? Perdón. Estamos trabajando en primer lugar en lo que es provisión y desarrollo de levaduras nuevas para este sector. Como sabrán, la cerveza se hace con 4 ingredientes: agua, lúpulo, levaduras y malta, y de esos 4 nosotros trabajamos con 2 de ellos, las levaduras y el lúpulo. En particular trabajamos con los cerveceros asesorándolos de cómo utilizar estas levaduras de estos microorganismos de la mejor manera para mejorar su calidad, para mejorar su rentabilidad y su productividad. Productores de levaduras hay 2 grandes fábricas a nivel mundial, y en la Argentina todavía no se están fabricando este insumo a nivel nacional. Nosotros proveemos con ciertos cerveceros, le proveemos desde la universidad, desde el IPATEC, las levaduras. El proyecto que estamos haciendo es reemplazar o agregar levaduras nuevas a las que ya utilizan, y estas levaduras nuevas que sean provenientes de los bosques de la Patagonia. Inicialmente la idea va a ser producirlas desde el instituto, y después, si la demanda crece y supera nuestra capacidad de producción, podría pensarse en asociarse con un emprendimiento privado para aumentar la escala. El IPATEC está proyectando y iniciando la construcción del Centro de Referencia de Levaduras y Tecnología Cervecera, que va a ser el primer centro del país especializado en lo que es ciencia y tecnología cervecera, y desde donde se va a poder consolidar y ampliar más las actividades que estamos haciendo con el sector productivo. Pero bueno, este es un caso real, o sea, es un caso real donde este investigador hace como 5 o 6 años que anda dando vueltas con el permiso. O sea, realmente es importante que nosotros nos involucremos, quizá para acompañar a los organismos estatales en la medida que no trabajemos en los organismos estatales, quizá para, o sea, de algún modo
los que tenemos este conocimiento de propiedad intelectual tenemos que involucrarnos en esta temática, porque de nada sirve que a mi humilde criterio, que se coarte la investigación, porque ante la duda, bueno, si el recurso es del Estado o no es del Estado, si la propiedad intelectual va a ser nuestra, no va a ser nuestra, o sea, es complejo. Otro caso que sí también les quiero comentar es este del Thermus aquaticus, porque a raíz de este caso se modificó si bien Estados Unidos no es parte del convenio de diversidad biológica, Estados Unidos tiene más de 300 parques nacionales en los cuales se realiza investigación. En general los investigadores van a hacer investigación en los parques nacionales porque se supone que los recursos biológicos están en un estado de conservación mayor. Este caso derivó, fíjense que en los años 80, un científico, Katie Mullis, de una CETUS, obtuvo una bonificación de $10.000. Después les voy a decir por qué menciono los números, por el resultado de su investigación. ¿Cuál es el resultado de su investigación? Que este microorganismo podía resistir a altas temperaturas y derivó la técnica esta de PCR, que es una técnica patentada, explotada por F. Hoffmann-La Roche, y que sirve para secuenciar el ADN. Está bien, este es un caso de laboratorio, que es un caso de éxito mundial, no todos los casos son así, pero sí es importante tener en cuenta que no estamos hablando de los extraterrestres de la exposición anterior, estamos hablando de la realidad. Otro caso que también les quiero comentar es este de una planta indígena utilizada por una comunidad que fue patentada por un organismo de investigación del gobierno de Sudáfrica y a su vez licenciada a una compañía farmacéutica. Esta raíz era supresora del apetito y el reclamo de la comunidad se resolvió sin haber llegado a la justicia, con un acuerdo de reconocimiento de beneficios a la comunidad. No voy a entrar en los conocimientos tradicionales y no voy a entrar en las comunidades indígenas porque no me va a alcanzar el tiempo. Pero bueno, lo vamos a dejar para la próxima, si el tema es de interés para la asociación, para la próxima charla. Otro de los casos interesantes que me pareció bueno compartir es de Venezuela, donde se extrajo un hongo también. Les cuento que yo cada día estoy más enamorada del mundo de los hongos, estoy enamorada de los hongos, dentro de lo que son los recursos biológicos, porque es impresionante la cantidad de propiedades y la cantidad de resultados útiles para la humanidad de ese tipo de de ese tipo de recursos. Bueno, este hongo estaba asociado a una planta que crece en las cimas de unos montes que se llaman tepuyes y produce un anticancerígeno que se comercializa con el nombre del Taxol, o sea, comercialmente como Taxol. Bueno, según lo que dice Venezuela, nunca tuvo un reconocimiento por el resultado de esta investigación. Y este caso es un caso en el que tuve la suerte de participar. En Argentina, Naciones Unidas está financiando la aplicación del protocolo de Nagoya a nivel global y en 24 países, ha elegido 24 países para probar o implementar el protocolo de Nagoya a nivel nacional. Argentina es uno de los países seleccionados y la provincia del Chubut, Patagonia, Argentina, sur, Ballenas, para el que no tenga idea dónde queda, casi que nos caemos del mapa. Pero bueno, yo soy de la provincia de Chubut y bueno, fui al Ministerio de Ambiente, les dije, muchachos, tenemos un préstamo para regular sobre recursos genéticos. Bueno, el Ministerio de Ambiente dijo, es cierto, lo tenemos, y ahí empezamos a trabajar con Nación en los distintos componentes de la normativa
y de la normativa del SHEF, del préstamo internacional, y uno de ellos era redactar la normativa para la provincia. ¿Por qué les cuento esto? Porque en este caso quizá tuve la suerte de que me hicieron caso, fui, me presenté, me pareció importante que se regule. ¿Y con qué me encontré? Con que dentro de la provincia hay 5 organismos, por un lado la Dirección de Fauna, por el otro lado la Dirección de Bosques, por el otro lado áreas protegidas, por el otro donde si un investigador quiere realizar una investigación o si una empresa quiere invertir en el resultado de una investigación, tiene que recorrer toda la provincia, todos estos organismos para obtener una autorización y para dar cumplimiento a la normativa internacional que ya está incorporada a nuestro ordenamiento nacional. Si este es el caso de Argentina, Silvia les va a comentar el caso de Costa Rica y avanzo un poquito más, ¿qué pasa en el resto del mundo? Paola, perdona. ¿Estamos ya? Sí, podríamos tratar de bueno. acortarlo, perdona, yo sé que es lindísimo este tema y necesitamos un taller en Brasil, seguramente. Perfecto, lo dejamos, en realidad paso esta diapositiva, me quedo con los ejemplos para otro momento y le doy la introducción a Silvia en las leyes, resoluciones, permisos, acuerdos de transferencia y bueno, condiciones de depósito que es importante que tengamos en cuenta. Muchísimas gracias. Y bueno, lamento tener que cortar, pero bueno, me extendí en la presentación. Bueno, buenas tardes. Es un placer estar aquí en Colombia. Muchas gracias por la invitación. Siempre es bueno estar en Bogotá, aunque la altura me está afectando definitivamente. Y dicen que hay que quedarse varios días para ajustarse, pero creo que no voy a tener tiempo ni para eso. Es que no tenemos 20. Esta presentación tiene 2 retos. Uno era después del almuerzo, que después hablo con Marco y los demás de por qué nos pusieron a esta hora. Pero el otro que me parece más difícil es dirigirme a colegas cuando en realidad yo a veces siento que soy como un enano de otro cuento, ¿verdad? Porque si bien es cierto me he dedicado a la propiedad intelectual toda mi carrera profesional, lo he hecho desde el punto de vista de las universidades, de los centros de investigación, de la regulación de la investigación y podría tener algunas diferencias, digamos, de criterio con ustedes, pero vamos a ver cómo nos va con la presentación. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, voy a dar unos pequeños antecedentes, haciendo uso de algunas cuestiones que Paola mencionó. Voy a hablar de tipos de colectas, voy a hablar de quiénes son los usuarios de las colectas. Muy importante, voy a hablar de los tipos de contratos o documentos que se usan en las regulaciones de acceso. Voy a dar algunos ejemplos de algunas cláusulas y voy a dar algunos ejemplos o casos, haciendo la salvedad de que también ahí me estoy metiendo en un terreno pantanoso, porque estos son temas, en la mayoría de los casos hay mucha confidencialidad de por medio, hay mucha reticencia de las personas a dar información y hacer esa información pública, y eso es por diversas razones, pero sobre todo por el hecho del miedo a ser catalogados o de alguna manera se les atribuye el hecho de haber hecho piratería o de no haber hecho las cosas de acuerdo con las normativas. Entonces voy a tratar de decir algunas cosas que son públicas, ¿verdad? Y al puro final voy a hablar de un caso muy particular, que es un caso que lo negocié yo personalmente, y ahí sí voy a contar algunas cosas, y cuando ustedes les pregunten van a decir que no me conocen, que no me escucharon, ¿verdad? Y como en Costa Rica decimos, por favor, les voy a contar algo, pero que no salga de Centroamérica. Entonces, bueno, por favor que no salga de aquí. Otras consideraciones previas que me parecen importantes. Agradezco mucho las presentaciones, pero en realidad yo no soy experta en este tema. Bueno, no soy experta en ningún tema. Pero eso es una cosa muy cierta, porque hay colegas que son abogados ambientalistas, por ejemplo, que sí son verdaderamente expertos
en estos temas. ¿Cuál es el problema? O sea, el problema es que efectivamente son abogados ambientalistas y tienen una perspectiva muy particular de los temas regulatorios y que debo confesar es de alguna manera diferente a la perspectiva que puede tener una persona que ha estado involucrada toda la vida en temas de patentes, por ejemplo. Y ese es otro de los problemas muy grandes que tenemos en este tema y es el hecho de que nosotros, los abogados que nos dedicamos al tema de patentes, no nos hemos involucrado lo suficientemente en este tema como para ser un insumo importante a la hora de las regulaciones. Entonces nos hemos convertido simplemente en recibidores de las regulaciones y no hemos participado activamente en estas discusiones, lo cual obviamente trae problemas como voy a tratar de explicarles. Cuando Paola habla de las definiciones, me parece que eso es crucial y es importantísimo, o sea, es muy importante que las definiciones estén muy claras y lamentablemente existe mucha inseguridad jurídica porque no es así. Se habla muchísimo, por ejemplo, del tema de lo que es investigación comercial e investigación no comercial, tratando de hacer diferencias casi que de blanco y negro, y es casi que imposible hacer una diferenciación entre las intenciones o los objetivos de una investigación en su inicio e incluso en la mitad. Entonces es muy difícil tener ideas preconcebidas. Aquí entran también los aspectos filosóficos, los aspectos de cómo yo veo la vida, de cómo yo veo el recurso natural, de si estoy de acuerdo o no en que los recursos se usen o no se usen y de qué manera se deben usar. O sea que mi manera de pensar, qué tipo de persona soy yo, es absolutamente crucial a la hora de hacer valoraciones en este tema. Y obviamente es un tema muy complejo y muy sensible, nos toca cosas muy íntimas y entonces hay una discusión muy apasionada sobre el mismo. Simplemente como para hacer un wrap-up, digamos, a lo que Paola se estaba refiriendo, mejor voy a pasar esta y voy a decir, bueno, obviamente los recursos genéticos, los recursos biológicos, porque voy a utilizar mejor ese término como un término más amplio, son muy importantes para la investigación, son un insumo muy importante para el desarrollo de nuevos productos y procesos. Antes eran considerados patrimonio de la humanidad y por lo tanto podían ser utilizados libremente. Obviamente existe una asimetría entre los países proveedores y por lo tanto que tienen mucha biodiversidad y los países desarrollados o los países que tienen menos biodiversidad pero que tienen más capacidad para hacer investigación y desarrollar productos y procesos a partir de los recursos. A esto hay que añadir también el hecho del cambio que se dio hace bastantes años en los sistemas de patentes para permitir la regulación y el patentamiento de forma debida. Y yo creo que eso fue exactamente, como decir, el punto más importante y crucial, motivante para todo el debate que terminó en la Convención de Biodiversidad. Todas las asimetrías y todas las dificultades que se presentaron por el hecho de que los países proveedores efectivamente daban el recurso sin ninguna condición y los países desarrollados o receptores los podían transformar de alguna manera, los podían patentar y tener un uso exclusivo de los mismos. Entonces toda esta asimetría fue la que provocó estas discusiones y un gran debate mundial que terminó, como lo dijo Paola, en la Convención de Biodiversidad y más recientemente en el Protocolo de Nagoya. No voy a explicar la Convención de Biodiversidad, pero para que ustedes tengan una idea, los principales instrumentos a nivel internacional son efectivamente la Convención de Biodiversidad, el Protocolo de Nagoya y muy importante también unas discusiones que se están dando en el seno de la OMPI en el Comité Intergubernamental sobre acceso a recursos genéticos, conocimiento tradicional y folclore. Ahí se están dando también discusiones muy importantes que deberíamos entonces darle seguimiento. Si ustedes ven, me estoy ahogando.
Efectivamente, o sea, estoy súper afectada por la altura. Ok, la Convención de Biodiversidad da pie para que algunos países alrededor del mundo promulguen leyes de acceso. Y Costa Rica fue uno de los primeros países. Ay, gracias. Estoy corriendo porque es demasiada información y muy poco el tiempo. Tranquila, Rica, nos dieron un poco más de minutos, ¿sí? Ah, bueno. Costa Rica fue uno de los primeros países que hizo esto y aquí es donde empiezo a contar cosas que no debería. Por favor, ustedes nunca me han visto. Ser el primero en algo no necesariamente significa algo bueno, ¿verdad? Porque está uno, como decir, al pie del cañón, viendo a ver cómo hace y no hay mucho conocimiento, no hay mucha experiencia y eso fue algo que nos sucedió a nosotros, le sucedió a Brasil, le sucedió a Filipinas, que son de los primeros países que promulgaron sus leyes de regulación de acceso y obviamente han surgido dificultades en la implementación. Desde que se hicieron las discusiones sobre este tema se sabía efectivamente que iba a haber mucha dificultad en la implementación, pero bueno, es algo con lo que ya estamos lidiando. Brasil, por ejemplo, ya cambió su legislación, ellos tenían inicialmente una legislación del 2001 y la renovaron en el 2015 porque se les hizo realmente muy difícil conceder permisos y hacer un montón de cosas y eso estaba seriamente obstaculizando la investigación y el desarrollo. Lamentablemente, este tipo de regulaciones, a mi concepto, afectan en primer lugar a la investigación nacional. Eso es una cosa que es así y no debería ser, porque en realidad tenía una intención de evitar que las compañías y que los países y que las universidades en los países desarrollados hicieran uso de los recursos sin ninguna regulación y al final de cuentas lo que está sucediendo es que lo que más está afectando es la investigación a nivel nacional. Si ustedes ven en esas regulaciones que vienen de la Ley de Biodiversidad de Costa Rica, hay cuestiones interesantes como por ejemplo el hecho de que se habla de los elementos de la biodiversidad. Eso es un concepto, no sé de dónde se lo agarraron, o sea, sinceramente, eso le permite a la autoridad regulatoria meter todo lo que quieran, ¿verdad? Porque hablan de elementos de la biodiversidad. Más abajo lo tratan de especificar un poco, donde dice las propiedades bioquímicas y genéticas de los elementos de la biodiversidad silvestre o domesticada. Y eso es otro tema también que es sumamente controversial. O sea, la intención primordial fue para la protección de la biodiversidad en su estado silvestre, ¿verdad? Sin embargo, la legislación de Costa Rica lo lleva aún más allá y ahora voy a dar un caso y un ejemplo específico al respecto, que para mí tiene implicaciones de tipo jurídico increíbles, ¿verdad? Entonces son cosas que están sucediendo y que no sabemos realmente cómo van a terminar. Ok, entonces ¿cómo funciona esto? Porque eso es una cosa muy importante. ¿Cómo es que se baila esto? ¿Cómo es que, obviamente, Paola nos habló de la diversidad del planeta y la biodiversidad se encuentra en dos estados, que es in situ, o sea, en su hábitat natural, efectivamente, en áreas protegidas, tanto públicas como privadas, en predios o terrenos privados, por ejemplo, fincas, haciendas, cualquier cosa, hasta el patio de mi casa, y ahora voy a contar un cuento del patio de mi casa. Y orillas de calles, ríos, reservas indígenas, o sea, es inmensa la posibilidad. Y también el recurso se encuentra también lo que se denomina ex situ, y eso significa que está fuera de su hábitat natural y eso significa que está en colecciones, en jardines botánicos, en zoológicos, en viveros, en bancos de germoplasma, bancos de materiales que pueden ser bancos de genes, de polen, ¿verdad? Entonces,
Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque el acceso se puede hacer tanto ex situ como in situ. Y para ambas posibilidades aplican las regulaciones. Muchos abogados dicen, esa es la finca de mi cliente y por lo tanto el recurso es de mi cliente, y eso no es cierto, porque estas regulaciones van más allá de la propiedad privada, ¿verdad? Y lo mismo es, eso está en una colección privada de mi compañía o de mi universidad y por lo tanto yo puedo hacer con el recurso lo que yo quiera. Eso no es cierto tampoco. Entonces es muy importante que lo tomen en cuenta. Ahora, ¿quiénes son los usuarios? Bueno, efectivamente, en primer lugar, las compañías que hacen investigación y desarrollo en esto, en todos los campos, absolutamente, no solo en el farmacéutico. Individuos particulares que hemos visto el caso, universidades públicas y privadas, centros de investigación públicos y privados, y existen diferentes escenarios. Aquí es muy importante hacer una diferenciación entre los países que tienen alguna capacidad para darle un valor agregado al recurso y los países que son, sin hablar peyorativamente, pero países que son simples proveedores, o sea, conservan el recurso y permiten su uso, pero no tienen ninguna capacidad para meterle investigación y algún tipo de desarrollo o algún tipo de valor agregado. También es muy importante que hay una diferenciación entre lo que es el acceso al recurso bajo términos de colaboración científica, ¿verdad? En una supuesta igualdad entre universidades o centros de investigación y lo que sería también un simple proveedor. Esta diapositiva solo para explicarles un poco sobre el valor de los productos naturales para la industria. Tiene datos muy viejos, del 2006, es muy difícil conseguir datos más recientes, por lo menos a mí me fue muy difícil, pero simplemente lo que me interesa decir es que en el uso de productos naturales hay digamos, una línea del tiempo un poco en este sentido, o sea, primero hubo un auge muy grande del uso de productos naturales para la industria farmacéutica, alimenticia, cosmética, etcétera. Luego vino un descenso muy grande también en el interés de las compañías y de los centros de investigación de hacer investigación en esto, pero podríamos hablar de más o menos hace 3 años para acá, prácticamente con el otorgamiento del Premio Nobel de Medicina a los que descubrieron las avermectinas, que hay un auge o se habla de una nueva era de oro para los productos derivados de productos naturales. Esto es particularmente importante porque mucha gente me dice que este tema no es importante y no es tan crucial porque efectivamente, como decía Alejandro Luna en la mañana, o sea, el porcentaje de las patentes farmacéuticas es un porcentaje muy bajo dentro de todo el monto de las patentes, y de ahí el porcentaje de las patentes que están relacionadas íntimamente con productos naturales, obviamente también es un porcentaje muy bajo, pero creo que no podemos obviar la importancia, porque con solo que a partir de un extracto de estos que haya sido colectado en alguna área protegida o algo así por el estilo, se pueda conseguir la cura de alguna enfermedad, ya con eso vale la pena la importancia. Entonces, esto para dejarles el mensaje de que realmente esto es un tema importante. Bioprospección es el término que se utiliza para englobar lo que es la búsqueda de genes, proteínas, moléculas, extractos bioquímicos o cualquier derivado de origen biológico. Con esta diapositiva lo que quería también dar a entender es que también no hay que irse a los extremos, porque mucha gente también ha creído que en la diversidad
hay riqueza monetaria inmediata, y esto no es cierto, porque definitivamente para sacar un hit o para lograr un componente activo que sea interesante para productos y procesos, se requiere muchísima investigación. Se requiere muchísima investigación, se requiere muchísima inversión, y ahora vamos a ver ejemplos específicos del envío en Costa Rica, de que hasta es dificilísimo, es una cosa muy difícil de lograr, y también todos ustedes saben que del descubrimiento de la molécula a poner un producto en el mercado es otro montón de tiempo y otro montón de inversión. Entonces aquí entran un montón de actores y un montón de situaciones que deben ser consideradas a la hora de ver el tema globalmente. Y esto es a lo que voy específicamente. ¿Cómo es que se hace? ¿Cómo es que se hace? Bueno, efectivamente, las normas regulatorias dan un pie para básicamente hacer acuerdos contractuales entre los usuarios que yo mencioné, dentro de las posibilidades de colectas y colaboraciones que también mencioné. O sea que al final de cuentas, toda la implementación de la regulación de acceso a recursos biológicos se hace a nivel contractual. Y de ahí la importancia de la participación de los abogados. ¿Por qué? Porque no se firman contratos sin que los abogados los vean, ¿verdad? Entonces, obviamente, si hay un abogado que asesora a un centro de investigación, a una universidad, a una compañía, etcétera, que no conoce del tema, entonces va a ser obviamente muy difícil implementarlo, ¿verdad? Y también ahora les voy a contar un cuento, ahora cuando hable de los casos específicos, de cómo es que eso se da, o sea, cómo es que eso se da efectivamente en la práctica. O sea, el problema de tener que sentarse en una mesa con gente que no sabe de esto, y usted está tratando de explicarles y no pasa nada porque no hay una retroalimentación por la falta de conocimiento. Entonces, en realidad, ahí están mencionados toda la posibilidad, toda la gama de posibilidades de contratos que van desde memorándum de entendimiento, convenios de colaboración de investigación científica, convenios de bioprospección, etcétera. Básicamente yo siempre en mi práctica les he dicho a la gente, mire, no importa cómo le ponga usted el nombre al contrato, lo más importante es lo que está adentro del contrato y cuáles son las obligaciones. Voy a tratar de hablar de algunos de ellos para dar algunos ejemplos, para que ustedes vean cómo funciona esto. Por ejemplo, en el caso de un convenio de colaboración científica, obviamente se tiene que hablar del objeto del acuerdo, tiene que haber definiciones muy bien establecidas, tiene que haber un ámbito de trabajo, o lo que llaman los gringos, que me parece una palabra mucho más específica, el scope of work. El scope of work es sumamente importante, y ahora con el caso específico que les voy a hablar de selvamicina, les voy a explicar por qué en este caso, por ejemplo, el scope of work fue fundamental para obtener mayores ventajas a nuestra universidad en términos de negociación. Entonces, eso para decirles que todo lo que estamos diciendo es importante a la hora de la implementación y de la negociación. Temas de presupuesto, quiénes son los responsables, y obviamente tiene que haber alusión a temas de titularidad, de quién van a ser las invenciones generadas con esa investigación, temas de gestión, o sea, quién va a presentar las solicitudes de patente, quién les va a dar seguimiento, quién va a decidir si se hace una PCT o no se hace, cosas así por el estilo. Y además, tratándose de un acceso a recurso, definitivamente hay que poner una alusión al tema de distribución justa y equitativa de beneficios, porque si no, entonces toda la normativa y toda la regulación no se cumple, ¿verdad? Y entonces aquí es específicamente donde para nuestra universidad ha sido sumamente difícil, sobre todo con interlocutores de Estados Unidos, implementar este tipo de cláusulas y de disposiciones
ante la falta de conocimiento y sobre todo por el hecho de que, como se dijo, Estados Unidos no forma parte de la Convención de Biodiversidad y en realidad está un poco alejado del tema. Y también tiene que haber referencias a la transferencia de los materiales, cómo se va a hacer esa transferencia, cuáles son las condiciones para esa transferencia y temas de publicaciones que a los investigadores les interesa muchísimo. Otro documento sumamente importante que la mayoría de los abogados involucrados en esto, con compañías, por ejemplo, específicas, van a tener que verlos, son los famosos consentimientos informados o fundamentados previos, que en realidad son un documento donde el dueño del predio donde se está haciendo materialmente el acceso da su autorización para el ingreso al predio, da su autorización para la colecta del material, estamos hablando en este caso, incluso puede ser ex situ e in situ, porque también se firman consentimientos informados previos para acceder a colecciones específicas que están en centros de investigación internacionales, por ejemplo. Y entonces ahí están los elementos del consentimiento informado previo, el fundamentado previo, es sumamente importante, es un requisito de la Convención de Biodiversidad y el Protocolo de Nagoya, y es aquí donde más dificultades se han presentado en relación con la implementación. Ahí están algunos elementos, están las partes, el lugar específico de la colecta, el nombre del proyecto, materiales y métodos de colecta, el plazo, el uso del material y algunas condiciones específicas. Y aquí es exactamente donde el dueño del predio donde se hace la colecta establece las condiciones y se dice que efectivamente tiene que haber una distribución justa y equitativa. Y aquí, en este documento, en este contrato, es donde se podría establecer a priori un porcentaje específico que tiene que derivar de los ingresos de la comercialización o de los ingresos por regalías que tienen que ir directamente al dueño del predio o del terreno donde se realiza la colecta. Así que aquí, a través de esos documentos, es donde efectivamente se materializa todos los principios y todos los objetivos que la Convención y el Protocolo de Nagoya tienen. El permiso de acceso, que también, si van a Costa Rica a hacer investigación, como ya lo vieron, necesitan definitivamente que el Estado les otorgue a través de la autoridad oficial un permiso de acceso. Son resoluciones administrativas que otorgan efectivamente el permiso, se enumera la ley que las respalda, describen el material, el proyecto, el uso, o sea, casi todos los documentos que estoy hablando tienen exactamente la misma información, solamente que redactado de una manera distinta y con un objeto distinto. Y ahí también pueden haber condiciones. Silvia, ahora vamos a ver el caso. Silvia, perdona, ¿podría darnos un caso? Porque yo también sigo órdenes y tenemos que cerrar a las 45. Ok, ahí voy. Entonces vamos a ver, por ejemplo, voy a hablar del caso de Chanel. Bueno, aquí hay uno de Perú, donde Perú hace una negociación con Corea del Sur, donde es a través de un convenio de bioprospección y ahí se establecen exactamente las condiciones. Interesante en este caso es una cosa que también yo los veo en los casos y en los contratos y digo, bueno, no sé cómo se van a comer eso. Posibles patentes con titularidad compartida, ¿verdad? Cuando en realidad todos sabemos que la titularidad en las patentes tiene que ver con efectivamente con la participación activa intelectual de los investigadores dentro de la investigación. O sea, yo he mantenido y he sostenido en todos los foros que el simple hecho de proveer un material no le da a la parte proveedora titularidad sobre las patentes. O sea, bueno, si alguno tiene otra idea, pues me encantaría que lo habláramos. Pero eso también lo he aprendido también a golpes en todas mis negociaciones con las universidades de Estados Unidos,
donde hacemos convenios de colaboración científica, donde hasta, yo les voy a contar ahora el caso de Selvamicina, donde los abogados de la Universidad de Harvard y de Wisconsin nos llaman y nos dicen, bueno, es que usted tiene que decirme la participación de su investigador en las reivindicaciones, o sea, de esta reivindicación, ¿qué fue efectivamente lo que su investigador hizo? ¿Verdad? Porque las regulaciones para ownership e inventorship en Estados Unidos son sumamente estrictas y todo tiene que ser así, ¿verdad? De ahí otra vez que les digo, por eso el scope of work en un trabajo de investigación científica es sumamente importante, porque nosotros lo que hicimos fue, bueno, vamos al scope of work y ahí usted puede ver efectivamente que mi investigador efectivamente participó activamente en esta y en esta reivindicación. Entonces, veo esas cosas ahí, pero no sé, sinceramente, y luego habla de una repartición de beneficios del 50%, lo cual también, bueno, cada quien negocia como quiera, pero hay que determinar quién puso qué y cómo lo puso, ¿verdad? Porque yo no puedo partir a priori de una partición de 50%. Como hay poco tiempo, entonces no voy a hablar del caso colombiano, porque también ahí me iba a meter en terreno pantanoso, pero si alguien quiere hablar del caso colombiano, con muchísimo gusto, en un pasillo lo hablamos. Y voy a hablar del caso de Chanel y Café Verde en Costa Rica, y voy a finalizar con Selvamicina, pero en realidad en este caso es sumamente interesante, porque hay varias cuestiones. Chanel había venido haciendo investigación sobre los antioxidantes que se presentan en el café verde. Todos saben que el café verde tiene un montón de cosas interesantes, incluso se usó para adelgazar y otro montón de cosas. Y entonces hicieron una investigación a nivel mundial sobre café que se cultiva en algunas partes de los países productores de café, y entonces encontraron que hay un café específico que se siembra en Costa Rica, en una región de Guanacaste, que tenía un 70% más de antioxidantes que cualquier otra de las investigaciones que estaban haciendo. Chanel ya venía pidiendo permisos de acceso y permisos de investigación en Costa Rica y en otros países. Es una compañía que se rige por las regulaciones de bioética de la industria cosmética, y entonces por lo tanto eso los obliga a hacer todo exactamente como al pie de la letra con las legislaciones. Entonces últimamente firmaron un permiso de acceso, un contrato con el Estado y con los productores del café verde, donde con la venta de esta crema antiarrugas, chicas, es una belleza, claro, es carísima. Obviamente yo no me la he comprado, pero dicen que es, o sea, la quinta maravilla. Ese frasquito que está ahí es así chiquititito y cuesta como $160, pero promete muchas cosas. ¿Qué es lo interesante aquí? Bueno, obviamente el café no es, desde mi punto de vista, biodiversidad silvestre, o sea, es una variedad, está totalmente domesticado, etcétera. A Chanel le interesa quedar muy bien también y hacer todo como tiene que ser. El Estado costarricense le dice que necesita un permiso de acceso y entonces acceden a dar distribución justa y equitativa de beneficios. Obviamente no tenemos los pormenores de los contratos, no sabemos cuáles son las condiciones específicas, pero lo que se puede decir es que hay una cooperativa de productores de café en Guanacaste que van a recibir de las ventas de este producto beneficios. Y ya para terminar, el caso de Selvamicina. Esto es un caso muy interesante porque es de hormigas del género Ata. Nosotros les llamamos sonpopas. Yo no sé si ustedes las han visto, ahí está la foto. Yo las he visto porque se han comido todo mi jardín. Son terribles, absolutamente terribles, pero son interesantísimas. El investigador nuestro que trabaja en esto, con investigadores de Harvard y de Wisconsin, le decimos el Ant-Man, porque ama las hormigas
y bueno, estos tipos comen y recitan hormigas todo el día. En conjunto, a partir de una hormiga que fue colectada en una reserva natural privada en Costa Rica, y por eso digo que el éxito de este caso tiene que ver directamente con ese hecho. Descubrieron un nuevo compuesto que es un antifúngico y que es muy prometedor en el tratamiento de hongos. Lo interesante aquí es que este caso tiene de todo. Esa hormiga fue colectada por nuestros investigadores con un permiso de investigación otorgado con un consentimiento informado previo, otorgado por el dueño del predio de la reserva privada, que es la Organización de Estudios Tropicales. Tiene también muchas negociaciones, tiene involucrado acuerdos de confidencialidad, tiene un acuerdo de cotitularidad con Harvard y con Wisconsin, y tiene al final de cuentas algo que es un motivo de mucho orgullo para nosotros, y es una solicitud de patente en Estados Unidos y una PCT en conjunto, la cual, y aquí es donde empiezo a contar cosas íntimas, pero ya saben que no lo oyeron de mí. Nos costó mucho la negociación con los abogados de Harvard y de Wisconsin, porque no sabían de esto, y cuando yo llegué y dije, aquí tiene que haber distribución justa y aquí tiene que haber esto y ustedes permiso esto y permiso, o sea, me acuerdo que las quijadas les caían aquí y dijeron, ¿de qué estás hablando? A tal punto que tuve que dar una conferencia solo de este tema, previo a las negociaciones me invitaron a dar una conferencia para yo explicarles de qué se trataba el tema y para ellos poder más o menos ubicarse un poco. Y luego también el hecho de que como nosotros habíamos dado valor agregado a la hormiga, y era muy importante también el hecho de que era esa hormiga específicamente, colectada específicamente en un ambiente de humedad, de calor y de una serie de condiciones muy específicas, hacían que el aporte intelectual, digamos, de nuestro investigador fuera crucial a la hora del otorgamiento de la patente. Entonces, pues ahí estamos, fue una negociación muy interesante, y bueno, el tema es que quién sabe que yo vaya a ver esto. Primero porque es muy difícil, y segundo porque faltan muchos años para ver si esto lo vamos a poder ver en un caso concreto. Silvia, perdón, te tengo que cortar, pero quédate ahí, ¿sí? Es que como tenemos un panel y luego sigue lo del tribunal, ¿te puedo hacer una pregunta ya que estás ahí? ¿Sí? Aquí estoy. Que espero que sea de algunas de ustedes que también lo estén pensando. De los casos que has tenido conocimiento y experiencia, ¿cuál crees tú que ha sido el que más te ha satisfecho porque ha cumplido con el espíritu del protocolo de Nagoya? Bueno, yo creo que lo que pasa es que para mí este caso es muy interesante. Primero porque tiene muchos detractores, o sea, hay mucha gente en mi país y muchos abogados ambientalistas que no están muy de acuerdo con cómo hicimos las cosas aquí, por eso les digo, tiene que ver con cómo uno lo ve, cómo uno ve el mundo, ¿verdad? Pero para mí o sea, si a mí alguien me pregunta, o sea, y sinceramente les digo, cuando yo vi la Convención del Río y cuando vi el protocolo de Nagoya, o sea, cuando los veo así digo, Dios, ¿cómo se come eso? O sea, es muy difícil. Los principios son geniales, o sea, todo el mundo está de acuerdo en que hay que conservar el planeta, en que hay que hacer un uso sostenible, en que hay que hacer una distribución justa y equitativa, en que esto es lo justo, eso está muy lindo, o sea, eso está muy lindo, pero el tema es cómo implemento eso, cómo lo pongo en la práctica, cómo efectivamente, cómo hago que las cosas funcionen dentro de este marco regulatorio. Y yo creo que este caso es un ejemplo de cómo se puede hacer, pero claro, eso tiene un montón de cosas. Tiene un país que tiene una capacidad de investigación muy importante, tiene gente comprometida, conocedora, tenemos capacidad de negociación, o sea, hay una serie de cosas, de planetas, digamos, que se juntan y estas cosas suceden, pero entonces lo que digo yo es sí se puede, entonces... Al final sí se puede, pero bueno,
por el momento, no sabemos al final de cuentas, porque no hablé del certificado de origen ni la revelación del origen, que es una parte súper importante. No pude hablar de eso, que es para mí crucial para este tema, pero bueno, por la falta de tiempo, me van a tener que invitar a otra. Exacto. Le quiero hacer una pregunta también a Paola, porque también para mí es muy importante. Cuando a mí me llamaron y les dije no conocía nada del tema, entonces somos abogados, la mayoría de acá, o muchos de acá, que hacemos patentes, que hacemos marcas. Paola, ¿qué le recomendarías a ese abogado de propiedad industrial normal que quiera incursionar en este tema que es tan apasionante? ¿Qué le dirías? Bueno, creo que ya lo dije al principio. Creo que nosotros como abogados de propiedad intelectual tenemos una responsabilidad social, si se quiere, en cada uno de nuestros países, porque bueno, la verdad que se está avanzando en la regulación y la seriedad o sea, a mi juicio es peligroso que se regule sin tener conocimiento de lo que es la propiedad intelectual, o sea, confundir lo que es la propiedad del recurso en sí, del recurso biológico, con todo el conocimiento asociado a la investigación que conlleva ese recurso biológico. Nuevamente agradezco la participación. Me parece que bueno, que pudimos dar lo básico, y bueno, sí es un tema que recién se inicia. No llegué a las sanciones, pero sí quiero, hay una ley reciente de España, que es de marzo del 2017, donde una de las sanciones por el incumplimiento de la debida diligencia, o sea, de tener el certificado de origen, que tampoco llegamos a mencionar, es hasta la confiscación del recurso o la confiscación del resultado del recurso. Entonces, si realmente nosotros estamos asesorando a empresas farmacéuticas, a cosméticas, y tienen ese riesgo, bueno, por lo menos tenemos que estar atentos o alertarlos de que el riesgo existe. Así que bueno, no sé si con esto... ¿Alguna otra pregunta? ¿Tenemos tiempo? ¿No? Muy rápida, y tal vez solo porque creo que es importante algo que no se pudo abordar, pero lo acaba Paola de anticipar. Mi pregunta iba para ambas, cualquiera que quiera tomarla, precisamente ¿qué conocían de la evolución de las legislaciones que se han dado en estos temas, que precisamente puedan, obliguen más bien a que hagamos una debida diligencia respecto de ese certificado de origen? Y lo que tú anticipabas ya, Paola, el riesgo de que bajo determinadas jurisdicciones la no satisfacción de ese certificado puede dar lugar a que el producto no pueda ingresar al mercado. Entonces, si quieren, también mi pregunta va de manera muy breve sobre el tema del certificado de origen. Sí, qué pena. Yo les dije que hablar de esto es terrible en tan poco tiempo. Pequeño. O sea, hay legislaciones súper restrictivas, Costa Rica, Perú, por ejemplo, Costa Rica, la Comunidad Andina, donde el certificado de origen es un requisito de fondo. O sea, te podrían denegar una patente si no tenés certificado de origen. Y es súper difícil conseguirlo. O sea, que eso va a ser, ¿verdad? A otras legislaciones, por ejemplo, bueno, la directiva de la Unión Europea en cuestiones de biotecnología, me disculpan, Suiza, Dinamarca, por ejemplo, donde vos tenés que hacer un disclosure de la información, pero no es un requisito de fondo. Y precisamente todas las discusiones que se están dando ahora en este momento tienen que ver íntimamente con eso. ¿Cuáles son? O sea, ¿cuáles son? ¿De qué estamos hablando? Incluso ve que interesante. O sea, tiene que ver el hecho de que si la legislación dice que sea un recurso biológico como tal, o que esté derivado del recurso biológico, o en el que se haya utilizado un recurso biológico o conocimiento tradicional. O sea, eso para decirte la dimensión que puede tener esto.
¿verdad? O sea, esto se puede convertir en algo, por eso les digo, o sea, se me olvidó la última diapositiva, pero el tema es, o sea, ¿cómo afecta este marco regulatorio a mi cliente? O sea, y mi cliente va desde las compañías hasta las universidades, los centros de investigación, o sea, el gobierno, o sea, todo el mundo. Y es sumamente importante porque ya se está hablando de eso. Y ya te digo, hay legislaciones específicas. En Costa Rica tenemos un contencioso administrativo que es interesantísimo porque esto se aplica a patentes y a obtenciones vegetales. Y de acuerdo con el convenio de UPOV, vos no puedes pedir más requisitos que los que establece el convenio de UPOV para otorgar un título de obtentor vegetal. Pues la ley de biodiversidad costarricense dice que tenés que ir primero a una consulta previa a la Secretaría Técnica y que la Secretaría Técnica tiene potestades para denegarte el título si ellos consideran que no tenés el certificado de origen, que no tenés consentimiento informado previo, que no tenés distribución justa y equitativa, etcétera. Sumale a eso que lo aplican a domesticado, o sea, traes una variedad de arroz y entonces tenés que traerle el certificado de origen, o sea, ve las dimensiones. Una Secretaría Técnica que está en el Ministerio del Ambiente, donde la gente no sabe nada de los requisitos de patentabilidad ni los requisitos para otorgamiento de títulos de obtentor vegetal, y ellos son los que tienen la última palabra para otorgártelo. Y entonces los ambientalistas acusan a la Oficina de Semillas porque no está aplicando la legislación, porque estamos diciendo UPOV no nos permite pedir un requisito más. Y ahí estamos, o sea, ¿y qué? Y hay más o menos 12 solicitudes en medio que son de las grandes compañías que están en un hilo, digamos. Entonces, eso lo puedes pasar a patentes, o sea, perfectamente esa situación de horror, ¿verdad? Lo puedes pasar a patentes. Eso así brevísimo, ¿verdad? Y ya saben, si les preguntan, yo no dije nada. Bien, muchísimas gracias y yo pido a nuestro público un aplauso para nuestras panelistas.